Cuando vivir tu filosofía vale más que hablar de ella. Hablar de virtud es fácil. Vivirla cuando nadie te ve es donde realmente empieza la filosofía. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que habla hermoso y vive terrible? ¿Cuántas veces tú mismo has dicho algo que después no practicaste? Hoy quiero hablarte precisamente de eso, del puente entre lo que decimos y lo que hacemos, de la diferencia entre el discurso muy bonito y una vida realmente auténtica. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde reflexionamos sobre cómo vivir con propósito, serenidad y virtud en medio del ruido de la vida moderna. Soy Alberto Treviño y hoy quiero invitarte a detenerte y mirarte con honestidad. No desde la exigencia, sino desde la introspección. Porque todos, tú, yo, cualquiera, podemos hablar muy bien, sí, pero solo algunos se atreven a vivir bien. Y ahí es donde el estoicismo realmente te confronta, te desnuda, te exige. No quiere que seas experto en discursos, quiere que seas experto, pero en tu propia vida. Bienvenidos a Los Cabos Estoico, una nueva etapa donde el crecimiento personal, la claridad y la virtud se vuelven nuestra brújula. En un mundo que corre sin sentido, este espacio es una pausa para reconectar contigo, cuestionarte, desafiar tus límites y recordar que la verdadera fuerza nace dentro. Aquí transformamos miedo en propósito, caos en dirección y dudas en aprendizajes. Si estás listo para elevar tu vida, romper viejos patrones y caminar con más conciencia, quédate. Tu mejor versión te está esperando. Comenzamos. Cuando descubrí que observar vale más que escuchar. A lo largo de mi carrera, te comparto, admiré muchas personas, pero por lo que decían, su retórica, su seguridad, su manera de envolver a cualquiera con sus ideas, me hacían pensar que estaba frente a alguien congruente, sobre alguien sabio. Pero con el tiempo descubrí algo que me cambió, sobre todo la forma de ver a la gente. Las palabras impresionan, pero las acciones revelan. Había personas que hablaban de ética, pero humillaban a otras en privado. Otras hablaban de liderazgo, pero vivían llenos de miedo. Y algunos presumían su espiritualidad. ¿Cuántas veces no te ha tocado personas que andan presumiendo el tema de la espiritualidad, pero sembraban conflicto a donde iban? Luego te platicaré una historia, pero ese fue parte de mi despertar. No se conoce a alguien por lo que dice, sino cómo vive. Y esa lección me lo confirmó el estoicismo, sin duda alguna. Recuerdo Epicteto y el llamado a la congruencia. Epicteto decía que la filosofía no debería explicarse, debía vivirse. Y criticaba a quienes memorizaban doctrinas como si fueran poesías, ¿no? Pero seguían teniendo y temiendo la pobreza o la muerte o el dolor, ¿no? Para él, la incoherencia era el verdadero problema humano. Fíjate lo interesante, la incongruencia, la incoherencia. No desperdicies tu vida hablando de cómo debes ser un buen hombre. Sé uno, eso lo dijo Marco Aurelio en sus meditaciones. Eso es lo que intento vivir hoy, lo que quiero transmitirte en este momento. El discurso no te transforma, la acción sí. La acción sí te transforma. La virtud, esa palabra tan profunda que usamos constantemente, no se demuestra con discursos, sino con decisiones, con dominio interior, con libertad del alma. La respiración consciente para observarte sin juicio. Vamos a hacer una pausa tú y yo. Una pausa para mirarte sin prisas. Si puedes, cierra los ojos, yo lo trataré de cerrar y vamos a inhalar profundamente
y vamos a exhalar despacio. Otra vez, ahora vamos a inhalar propósito y vamos a exhalar las apariencias. Vamos a inhalar coherencia y vamos a exhalar la culpa. Muy bien, ahora pregúntate, ¿en qué parte de mi vida hablo más de lo que practico? ¿En qué parte de mi vida actualmente estoy hablando más de lo que realmente estoy actuando para resolver las cosas? ¿Dónde quiero ser mejor, pero aún no me atrevo a actuar? ¿Cuántas veces no hemos visto que queremos hacer algo, un hábito para mejorar, pero no actuamos? Lo decimos. Me inscribí en el gimnasio, pero nunca voy. No. Esa coherencia en lo que estamos diciendo contra la acción. El primer paso hacia la acción precisamente es la conciencia. Tenemos que tener conciencia de lo que nosotros queremos hacer. Del discurso a la acción. En un mundo que premia el conocimiento, la oratoria y las opiniones, hemos olvidado lo esencial. Lo que transforma no es lo que dices, es lo que haces todos los días. El estudio es el comienzo, sí. La práctica es el camino. Ya estudiaste y lo estás practicando. Pero la coherencia es la cima. Muchos repiten frases filosóficas, espirituales, motivacionales. Tú abres el Instagram y está lleno de esas frases, pero siguen reaccionando desde el miedo, la ira y la inseguridad. Podemos nosotros hablar de templanza, pero reaccionamos de inmediato a cualquier situación y juzgamos y etiquetamos. Entonces, las frases filosóficas sin una acción real no te sirven de nada. Y Epicteto lo veía clarísimo. No digas que eres filósofo, actúa como tal. Traducción para nosotros, eso fue hace 2300 años, ahora te lo voy a traducir para nosotros hoy en el 2025. No digas que eres una buena persona, sélo. Sé una buena persona. No digas que eres líder, demuestra tu liderazgo con el ejemplo. No digas que buscas la paz, deja de alimentar tu propio caos. Ahí está el verdadero cambio. No digas que soy un buen padre, actúa y sé un buen padre. El día que dejé de presumir y empecé a practicar, yo mismo, acepto, caí en esa trampa, te lo digo. Había leído sobre el estoicismo, escuchado de grandes autores, Séneca, Marco Aurelio, me aprendí frases, pero vivía reaccionando, corriendo, compitiendo y buscando aprobación. Hasta que un día, después de un discurso innecesario, te lo digo, ¿no? Me escuché a mí mismo. Estaba hablando con un amigo y discutiendo y esa discusión era innecesaria, pero me escuché hablando yo como un sabio estoico, ¿no? Pero actuando como alguien que no aprendió nada, porque estaba reaccionando constantemente, no escuchaba a la persona, no tenía atención plena y estaba tratando de defender lo que yo trataba de explicar. Y eso me dolió en el alma. Y ese día, me acuerdo perfectamente, entendí algo. No quieres parecer sabio, quieres ser libre, libre del ego, libre del deseo de validación, ese que nos tenemos apego, libre del miedo a fallar, a no intentarlo porque tenemos miedo a fallar. Desde entonces, te lo digo, cambié mi brújula. Dejé de buscar aplausos y empecé a buscar coherencia. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué digo? ¿Y qué hago? Y hoy precisamente trato de vivir mi filosofía así. Estudio para aprender, practico para transformarme y actúo para honrar mi propósito. Esos tres temas son fundamentales y ahí es el camino, para mí, ¿no? Es el camino estoico moderno. Cuando me di cuenta
de que me daba cuenta. Esa es la conciencia. Entendí el valor de la conciencia en ese momento, de que mi propósito es hoy vivir con coherencia, como te digo, lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Ahí está la clave. Vamos a pasar del discurso a la acción. Ya no voy a decir que soy un buen padre, voy a ser un buen padre. Ya no voy a decir que soy un filósofo, voy a vivir mi vida con virtud y con coherencia. Pues muy bien, hasta aquí llegamos con el tema del estoicismo y ahora vamos a pasar en la recomendación del libro y la película. El libro, fíjate, te voy a decir algo. Cuando yo empecé a leer de estoicismo, mi primera pregunta fue, ¿por qué más personas en Cabo, donde yo vivo, en mi comunidad, no lo conocen, no conocen la filosofía estoica? Luego me dije, ¿por qué en México y por qué en muchos lugares del mundo todavía no se conoce? Y hoy me da muchísimo gusto compartirles una recomendación de un libro que se llama Útil y Feliz, es el ciudadano estoico, Max Kaiser es el autor. Y te lo quiero recomendar porque este libro trae el estoicismo a la vida real, con una claridad muy, muy interesante. Max explica cómo vivir con propósito, disciplina y responsabilidad personal en un mundo lleno de distracciones, como te lo he dicho, en el mundo moderno, ¿no? Es una guía práctica y moderna y honesta sobre cómo ser un ciudadano estoico. Te lo recomiendo. Es un autor mexicano, está joven y está poniendo en la mesa el estoicismo. Es algo que a mí me llena de orgullo, me llena de emoción, que más personas en México y sobre todo en Los Cabos empecemos a hablar de la filosofía estoica, pero como te dije, no nomás hablar, vivir a través de la práctica de la filosofía estoica. Pues muy bien, la película se llama El Guerrero Pacífico, Peaceful Warrior. Una historia real que muestra cómo la sabiduría cambia la vida, no solo de una persona por conocerlo, sino cuando se practica. Esta película es bien interesante porque es de un deportista que empieza a vivir a través de muchas dificultades y empieza a responder con sabiduría y con más, pone en práctica pues el tema de la filosofía y lo que está aprendiendo. Y ahí es cuando cambia la vida de él, ¿no? Cuando pone en práctica lo que él sabe. Entonces, del discurso a la acción. Pues muy bien, pasamos ahora a vivir lo que dices. Y te platico, el alma se fortalece cuando tus acciones sostienen tus palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Y tus acciones sostienen lo que tú dices. Y si no, esas palabras no tendrían sentido. Hoy quiero invitarte a hacerte una sola pregunta. ¿Estoy viviendo lo que digo? Pregúntatelo. Te la repito. ¿Estoy viviendo lo que digo? No se trata de perfección, yo siempre te lo he dicho, no se trata de congruencia, de caminar hacia tu mejor versión, de actuar donde antes solo hablabas, porque hay muchas personas que solo hablan. Y repite conmigo, porque es importante empezar tú y yo a entender. Hoy, vamos a decir, hoy dejo de explicar. Hoy empiezo a vivir. Hoy elijo actuar. Hoy elijo ser. Te lo voy a repetir, repítelo tú también conmigo ahorita que lo estás escuchando. Hoy dejo de explicar. Hoy empiezo a vivir. Hoy elijo actuar. Hoy elijo ser. Y también te comento, yo estaba leyendo y en el programa de radio esta mañana y platicábamos de Jesús cuando dice, por sus frutos os conoceréis. Y él hablaba precisamente del resultado de tu vida, de tus acciones, es como te van a conocer por tus acciones, no por tu discurso. Y él hablaba porque había muchos profetas, falsos profetas en aquel tiempo, imagínate hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo había, y Jesús lo tenía muy claro, ¿no? Por sus frutos os conoceréis. Entonces no hay otra manera de reconocer a una persona. Cuando tú quieras realmente conocer a una persona, obsérvala.
no le escuches. Pero bueno, si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté en este mismo camino como tú y como yo. Menos discursos y más acciones, porque ese es el camino que hemos elegido y estoy seguro que nos llevará hacia la virtud. Gracias, muchas gracias por seguir creciendo esta comunidad que busca vivir con serenidad, propósito y virtud. Suscríbete a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Síguenos, suscríbete para que esta comunidad siga creciendo. Pues muy bien, nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Soy Alberto Treviño y esto fue Los Cabos Estoico. Gracias.